Ahora veremos la interferencia, otro fenómeno típicamente ondulatorio que se da en la luz. Primero veamos que las ondas siempre se pueden interferir. Pensemos en una onda, en dos ondas generadas por ejemplo, dos piedras que se dejan caer en un mismo momento a un estanque con agua y ahí se forman las ondas circulares y se puede observar en esta fotografía que se van interfiriendo. ¿Qué significa la interferencia de ondas? Que en algunos puntos, en este caso si son ondas en el agua, en algunos puntos cuando se encuentren dos ondas y se refuercen, o sea que en un determinado punto viene un pico de una onda y viene el pico de la otra, eso va a dar un pico duplicado. O sea que hay una interferencia, puede haber una interferencia constructiva. Eso se llama cuando las dos ondas que vienen están en fase. O sea, como se observa en esta parte de acá arriba. El pico de una y el pico de la otra da un pico del doble. Y el valle de una, al mismo tiempo que el valle de la otra, da un valle del doble de profundo. Entonces se están interfiriendo y puede aumentar la intensidad, aumenta la intensidad de la onda cuando hay una interferencia constructiva en un punto donde se va propagando la onda. Y por el contrario, la interferencia puede ser destructiva si se juntan en contrafase, o sea, si están desfasadas 180 grados, como se dice habitualmente, o sea, si están en contrafase, que cuando uno toca una onda que llega a un punto, toca un valle y al mismo punto llega la otra onda con un pico, eso se compensa y da cero. Y después se vuelve a compensar el pico de una con el valle de la otra y vuelve a dar cero. Entonces, en ese punto podríamos observar la superficie del agua sin ninguna onda, ni para arriba ni para abajo. Ahí hay interferencia destructiva. Esto es una característica básica de todas las ondas. Todos los fenómenos ondulatorios, las ondas se pueden interferir. Es muy clásico ver la interferencia cuando hay ondas de radio que están muy cerquita las emisoras, son ondas electromagnéticas ahí también, pero se puede ver, se puede saber lo que es la interferencia, ¿no? Bueno, esto mismo ocurre en la luz. Eso lo demostró con el experimento de Young, lo demostró Young, obviamente, y el experimento consiste en esto que le voy a mostrar acá y enseguida se lo muestro dinámicamente con un simulador. Se ilumina con una luz, por ejemplo monocromática, de una determinada frecuencia, esta que viene por acá la luz, ¿cierto? Esta placa, podríamos decir, y en la misma hay dos pequeños ranuras. Imaginemos que son dos ranuras, ahí se ve en corte, se ven pequeñitas, pero son ranuras horizontales, pongámosle, delgadas ranuras horizontales. Dos delgadas ranuras horizontales en una pared, ¿no? Que es una pantalla. Esto es una pantalla que no deja pasar la luz, salvo dos delgados haces de luz, y cuando hablamos de delgado es muy delgado, o sea, de un espesor comparable con las longitudes de onda de la luz, o sea, estamos hablando de nanómetros, ¿no? Y a su vez, estas dos ranuras están separadas por una distancia bastante pequeña también, o sea, es un experimento muy controlado, muy preparado de laboratorio, se utilizan lentes para amplificar lo que se va viendo, o sea, es algo bastante complicado de ver a simple vista, ¿no? Hay que hacer un experimento muy cuidado, que lo hizo Young y logró probar que la luz también genera, con la luz también se producen interferencias, ¿no? Y para poder armar lo que se va a llamar el patrón de interferencias, que lo vamos a ver acá al fondo en una pantalla que está colocada obviamente al final y tampoco a una distancia muy grande, ¿no? Que esta es la pantalla y esta es la imagen que se ve, acá está la pantalla de perfil y esto es lo que se vería de frente en la pantalla, ¿no? Bueno, en principio las las ondas luminosas tienen que estar en fase para que se pueda controlar mejor el experimento. Acá, cuando hablamos de la interferencia de los objetos que se dejan caer, o dos piedras que se dejan caer en el agua, dijimos que las dos piedras se dejan caer al mismo tiempo, ¿cierto? Eso es bastante interesante porque tiene que ver también con las fases de las ondas. Si no, es más complicado el experimento poder visualizarlo o realizarlo controladamente. Eso se logra con la luz, porque es bastante difícil hacer que dos rayos de luz
tengan exactamente, estén en la misma fase, sea monocromática, no sea luz blanca de toda la frecuencia, monocromática, una sola onda, digamos, electromagnética, y a su vez estén en fase. Es bastante complicado. Entonces eso se logra mediante la iluminación. Por acá se ilumina y con esas dos rendijas, como vienen las del plano, un frente de onda, otro frente de onda, otro frente de onda, entonces a partir de acá van a emerger dos rayos de luz coherente. Se dice luz coherente cuando están en fase las luces, los dos rayos de luz y con lo alta que es la frecuencia de la luz, pero lo mismo, vamos a considerar que están en fase, o sea que emiten al mismo tiempo, que es como si se dejara caer dos piedras, pero las dos al mismo tiempo. Esa es la idea. Bueno, entonces acá se ve un patrón de interferencia, se ve cómo se van interfiriendo las ondas y demás, y qué es lo que uno esperaría de este experimento si la luz fueran corpúsculos muy diminutos, pero corpúsculos al fin, como sostenía Newton. Como esta pantalla ofrece un obstáculo directamente para esos corpúsculos, estos rayos no pasan y el rayo que pasa es uno solo que pasa por acá y un delgado rayo que pasa por acá. Entonces habría que esperar lo siguiente, que en el fondo, en la pantalla esa del final, si la miramos de frente, tendríamos que ver por las dos rendijas, tendríamos que ver dos franjas de luz, dos franjas de luz, o sea, esta franja iluminada, y nada más, y todo lo demás oscuro, porque los corpúsculos no pudieron pasar por esta pantalla que tiene esas dos rendijas, ¿no? Longitudinales, digamos, transversales a la hoja, ¿no? A la pantalla, no pudieron pasar, entonces esto debería ser negro, luz, y nada más. Y no pasa eso, pasa algo parecido a esto. Podríamos considerar que esta zona más clara es la zona iluminada, una zona iluminada, una oscura, una iluminada, una oscura, una iluminada, y varias líneas, y varias líneas. Entonces, dijo Jan, ¿cómo probamos esto? Porque las partículas materiales clásicas no se comportan de esa manera. No se comportan de esa manera. Así que ese chorro de partículas o de corpúsculos que imaginó Newton, en este experimento muy cuidado y con ranuras muy delgadas y muy próximas entre sí, se ve algo totalmente distinto, algo que es compatible con la interferencia de las ondas, ¿no? Entonces ahí Young da un elemento más para aprobar la teoría ondulatoria de Christian Huygens, que ya venía evaluando acerca del comportamiento de la luz, ¿no? Que la luz son ondas y que se incorporan y que se interfieren. O sea que luz más luz puede dar una luz el doble de intensa, o luz más luz puede dar oscuridad si están en contrafase. O sea, si un pico viene y se interfiere con un valle, en ese punto puede haber oscuridad, ¿no? A pesar de que hay dos fuentes de luces que están actuando y sin embargo da oscuridad. Eso es un típico comportamiento ondulatorio que tiene la luz. Bueno, ahora vamos a verlo con un experimento con simulador para interpretar mejor este fenómeno. Ahora vamos a ir al simulador de interferencia de ondas que ya vimos para presentar las ondas, el que mostraba las ondas en el agua, las ondas de sonido y luego las ondas luminosas, pero vamos a ir no a esa menú ondas que ya lo vimos, sino a este de interferencia. Observemos acá que otra vez tenemos la posibilidad de generar ondas. En el agua, ondas de sonido en unos parlantes, interfiriéndolas, y ondas de luz. Así que veamos brevemente cómo es este simulador que es muy fácil de ver. Primero puedo dejar caer un tren de gotas o de ondas circulares y también puedo generar otro tren de gotas en fase. Observen que las dos gotas están en fase. ¿Qué significa en fase? Que largan la gota al mismo tiempo. Eso no importa si yo lo pongo antes o después, se está disciplinado el simulador para que las dos gotas caigan al mismo tiempo. Entonces, ahí observamos cómo se están interfiriendo las ondas, ¿no? Fíjense que es muy característico, en este caso de la interferencia de las ondas en el agua, lo vamos a mostrar brevemente, ¿no? Este tema, pero observen acá que las ondas, hay una zona que podríamos imaginar como esta línea, que se ve gris, toda grisácea y continua. Esa es una zona de interferencia destructiva, ¿no? A lo mismo que esta
suerte de diagonal que se ve acá, de interferencia destructiva. Y lo mismo hay otras zonas en otros lugares. Y en el medio, donde se ven mejores los contrastes, negro y azul, donde se ve más contrastado, es la zona de interferencia constructiva de las ondas. Y fíjense qué lindo está esto para visualizarlo con este simulador. Ya nos metemos a la luz. Pero fíjense, acá vamos a colocar estos dos visores, ¿no? Este visor de color gris claro lo voy a colocar en la zona de refuerzo destructivo, ¿no? Y el otro, que es el oscuro, lo voy a colocar en la zona de refuerzo constructivo. Lo voy a alejar un poco para que alcance a verse en la pantalla, para que alcance a verse en la pantalla. Pero fíjense, ¿cuál es la diferencia de oscilación? En la zona donde hay un refuerzo constructivo, que es el visor gris oscuro, observamos la sinusoide bien amplia, la oscilación bien reforzada de la zona de refuerzo, de la interferencia constructiva, ¿no? Y en la otra, porque si la ponemos a la misma distancia para comparar las intensidades luminosas, vemos que es bastante poco y a lo mejor no he acertado bien a la zona, pero ahí casi está en reposo. Casi, o sea, hay zonas del agua, en este caso de hablar de 2 gotas que caen, hay zonas que prácticamente, ahí está, miren la gris claro, está totalmente muerta, o sea, estamos en una zona de interferencia destructiva y entonces a esa zona no llega ninguna onda, ninguna ola de agua llega. Y a otra que está a la misma distancia de las canillas, fíjense, acá llega al máximo. Así que hay un lindo ejemplo de la interferencia de las ondas en el agua. Y de la onda sonora es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo podemos visualizar ahí también. Son dos parlantes, los dos parlantes están en fase. Le puedo quitar uno y se va a alterar. Se va a producir una alteración porque finalmente queda una sola onda, ¿no? Una sola onda. Y ahí las ondas son casi iguales, ¿ven? Y ahí ya no hay zona de refuerzo ni zona de... están las dos casi iguales. La voy a poner las dos a la mismo nivel, cada una de las mirillas, la gris clara y la gris oscura, a la misma distancia del conito del parlante. Ahí oscilan perfectamente bien, pero cuando suelto la segunda, ahí empieza a darse la situación, se empiezan a interferir las ondas y lo lindo de esto es que te muestra dinámicamente cómo va cambiando el proceso. De todas maneras, para notar la diferencia hay que poner esta realmente en la zona gris clara, donde se ve que ya no hay onda, ¿no? Y la otra en el medio de la zona bien iluminada con contrastes. Bueno, pero lo que nos trae acá es la luz. Así que vamos a la luz y obviamente en la luz podemos ver exactamente lo mismo. Fíjense, acá, bueno, ahí hay una sola fuente de luz. Voy a pararlas. Podemos cambiar la luz, pongámosle, qué sé, un amarillo o no. Bueno, vamos a ver si hacemos ondas y acá son luces que se van a interferir, luces coherentes, son coherentes, aunque uno no le acierte justo, aunque uno ponga uno primero y otra después, espera lo suficiente y larga los pulsos en fase, ¿no? Para así vemos los patrones de interferencia bien prolijos, ¿no? Bueno, y ahí se nota lo mismo que lo que vimos recién con con el fenómeno del agua y del parlante, ¿no? Hay una zona de refuerzo destructivo y una constructivo. La constructivo, la mirilla negra o gris oscuro, y la otra que prácticamente está como muerta ahí, en una zona ahí de refuerzo destructivo. Y las dos están a la misma distancia de las fuentes luminosas. Entonces no es lógico si la luz fueran corpúsculos, no es lógico que esta mirilla gris claro prácticamente no reciba luz y la otra reciba una vibración súper grande. Esto pasa con la luz y esto está indicando que hay un fenómeno de interferencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al otro menú, porque dentro de este simulador hay otro menú que me permite mostrar mejor este tema de las ranuras, ¿no? Me permite mostrar una ranura, dos ranuras, pero voy a mostrar dos ranuras. Bueno, acá también se puede hacer el experimento con la ola. A ver, frenémoslo.
No, hay algo lindo que ver antes de seguir con esto que le estamos diciendo. Miren, le voy a mostrar un experimento acá, con una sola ranura. Se puede hacer la ranura más ancha o más estrecha. Imaginemos que la ranura es transversal a la pantalla y la estamos viendo en corte. Por eso se ve bien chiquitita, pero es una ranura horizontal. Si son ondas en el agua, miren qué interesante esto. Si voy a una onda plana, miren lo que pasa acá. ¿Eh? Principio de Huygens en acción, ¿o no? Desde este punto se convierte en un centro emisor de ondas esféricas y pasando la ranura se ven ondas esféricas. O sea, un bonito principio de Huygens, ¿no? En este caso, ondulatorio de la luz del agua, de la onda en el agua, perdón, y acá también, si hacemos lo mismo con el sonido, exactamente lo mismo, el generador de sonido, lo mismo, lo mismo. Se van generando ondas de tipo circulares o esféricas a la salida de la ranura. Pongámosle más frecuencia, así se pueden ver mejor, pero es exactamente lo mismo. Bueno, pero lo que nos convoca a nosotros, la luz. La luz también, la luz también tiene este comportamiento. Entonces, acá está el experimento de Young, de la doble rendija. En ese experimento de Young se observa, como estamos diciendo, que hay un patrón que se ve acá en la pantalla. Fíjense, si uno, bueno, acá se ve la interferencia típica. Otra vez, se coloca el generador de luz y luego la pantalla con dos ranuras muy delgadas y muy próximas a muy pequeña distancia. Fíjense que esta distancia son 500 nanómetros y ahí la distancia entre las dos ranuras supuestamente son 200 nanómetros. Se puede cambiar y eso hace cambiar la figura de interferencia y demás, pero creo que ahí se nota bastante bien. Además se puede variar la distancia entre las ranuras, alejarlas más o menos, y eso también hace cambiar los patrones que se observan de la interferencia, pero bueno, dejémoslo en un punto, te muestra todos los fenómenos transitorios, cómo se va reacomodando hasta que se llega al régimen estacionario, pero en el medio, si yo le voy cambiando cosas, va reaccionando en forma transitoria, pero es tan rápido que obviamente la velocidad de la luz acá está súper enlentecido todo el procedimiento, ¿no? Pero lo interesante para la luz, para las ondas planas de luz que pasan a la rendija, se convierten en dos haces supuestamente lineales, pero que se terminan comportando como ondas, como frentes de ondas esféricos, pasadas las ranuras, y se interfieren, como vimos antes. Si le colocamos la pantalla, al final vemos la zona de interferencia constructiva que decíamos recién, que es esta, en este pico de intensidad, se ve una franja amarilla bien clara justo en la mitad, cuando debiera estar ahí bien negro, si fueran corpúsculos como decía Newton, la luz, y debería haber una franja amarilla acá. Bueno, acá no tengo un color amarillo. Debería haber una franja amarilla brillante acá, a la altura de esta rendija, y una franja amarilla brillante acá, a la altura de la otra, y todo lo más negro. Eso debería pasar si la luz fueran corpúsculos, como lo sostenía Newton. Y entonces Young demuestra que la luz tiene un comportamiento ondulatorio y concluye que la luz son ondas. Todavía no se sabe qué tipo de onda, pero esa es la conclusión que saca Young. Bueno, entonces acá vemos una zona muy iluminada, justo en la mitad, luego una franja oscura, y luego una franja oscura, bueno, iluminada, oscura, etcétera, etcétera. Y se van dando patrones diversos según las dos rendijas, lo separadas que estén, ¿no? Si la ponemos más separadas, las dos, aparecen muchas franjas, pero bastante débiles, ¿ven? Una franja iluminada, oscura, iluminada, oscura, iluminada, oscura. Muchísimas franjas, distintos, son patrones de interferencia, todos comportamientos típicos ondulatorios, que por lo menos, por lo visto, están llevando a, a Newton básicamente a refutar la teoría corpuscular de la luz. Así es como avanza la ciencia, o sea, un físico da una teoría que explica un montón de fenómenos, como la reflexión de la luz, y hasta la descomposición de la luz blanca hasta cierto punto y la refracción con problemas, la teoría corpuscular, y después viene una teoría que la mejora, que dice que la luz se comporta, las ondas también se reflejan parecido a las pelotitas a las bolas de billar en una mesa de billar, o sea, las ondas también se reflejan y se refractan, así que la teoría ondulatoria no es que explica esto nada más, explica también los fenómenos de la reflexión y de la refracción, como ya vimos en el anterior simulador de el principio de Huygens.
donde los rayos de luz se comportan perfectamente como onda y la envolvente y la onda secundaria y todo lo que hablamos en ese momento que explica la reflexión de la luz, la refracción de la luz, a condición de que la refracción de la luz en el agua o en el vidrio, la luz vaya a menor velocidad para explicar el cambio de dirección como lo relatamos en el anterior video. Así que, bueno, esto es lindo para ir viendo y entendiendo estos temas.